Hola a todos, aquí les comparto un spoiler del capítulo número 10 de My Stand In. Quiero estar contigo por siempre, basados en el libro. Joe sacudió la cabeza. Ming, si alguien te trata como el sustituto de otra persona por un año, siendo una persona tan orgullosa y arrogante como tú, ¿lo habrías perdonado? Aunque no soy tan ambicioso ni tengo una vida tan noble como tú, lo que me hiciste fue mucho más que eso. La mano de Ming que sostenía la copa tembló. En ese año hice todo lo posible por complacerte. Te pregunté si podía o no salir contigo. No es posible que no entiendas el significado de eso. Realmente quiero estar contigo. Si solo me tratas como un cabrón, deberías haberlo dicho claramente desde el principio. No soy tonto por molestarte aún, no dejarte ir. Me estabas guiando mientras al mismo tiempo intentabas tener la sensación de estar con Wang de mi parte. ¿Estoy en lo cierto? La expresión de Ming palideció. No pudo refutar ninguna de las palabras de Joe. Quizás te gustó mucho. De lo contrario, no soy tan guapo. Podrías tener a quien quieras. No tenías que vivir conmigo en ese pequeño condominio en mal estado durante un año. ¿Qué te gustó de mí? ¿Te gustó que te tratara bien? ¿Que te haga todo? ¿Que te cuide muy bien? Sobre todo, ¿te gustó que tenga una espalda que se parece mucho a Wang? Entonces, en ese año, cada vez que estuvimos juntos, te gustaba usar la posición de atrás y jodidamente pensé que era solo tu obsesión. Si la persona que jodí sea realmente Wang, definitivamente querrás echar un vistazo más a su hermoso rostro, ¿verdad? Al final de estas palabras, la voz de Joe tembló. Había estado reprimiendo estas palabras durante mucho tiempo. Desde el momento en que rompió con Ming había querido decirlo, pero desafortunadamente no tuvo la oportunidad. Si no fuera porque Ming lo obligó, todavía no lo habría dicho porque necesitaba preservar su dignidad. También sabía que es vergonzoso. Tampoco quería decir frente a esta persona que lo había humillado y decirle lo patético que era. La voz de Ming es ronca. No lo es. No es así, Joe. Desde que tenía 16 años pensé que la persona que me gustaba era Wang hasta que te conocí. Después de conocerte todo cambió, pero cuando finalmente me di cuenta de quién estaba realmente en mi corazón, ya lo has hecho. Antes de que pudiera decirte esto, ya no estabas aquí. Joe, nunca pensé en humillarte. El año que estuvimos juntos fue mi experiencia más preciosa, insustituible por cualquiera, yo solo. Simplemente no me di cuenta en el momento en que tenía. Ming miró a Joe con los ojos inyectados en sangre, sin saber cómo expresarle a Joe cuánto lo amaba. Sus errores habían lastimado a Joe a tal extremo que es imposible de borrar. No importa lo que diga, no puede cambiar este hecho. Joe sonrió amargamente. Ni siquiera puedes refutar eso tú mismo, ¿verdad? ¿Tú piensas que soy tonto? Después de mi accidente te sentiste culpable, arrepentido. Pero ¿de qué sirve? ¿Qué pasa si no me despierto en este cuerpo? Incluso cuando hubiera muerto, no habría sabido que en realidad aún sientes algo por mí. Joe presionó su mano sobre su corazón sintiendo que estaba sangrando. Ming, sigo vivo ahora, así que puedes salvar tu culpa. Hay muchos caminos bajo los vastos cielos. Cada uno podemos ir por caminos separados. Ya no tienes que obligarme y te he dejado ir. ¿No es bueno? Dios me ha dado esta nueva vida. Déjame comenzar de nuevo y vivirla bien. Ming respondió con voz ronca. Joe, ¿por qué no crees mis sentimientos por ti? Obviamente me amabas antes. ¿Podría ser que no quede rastro de sentimientos? Todo lo que esperabas de mí podría dártelo ahora. Solo tienes que asentir con la cabeza. Haré cualquier cosa por ti. Por esto, ¿realmente no puedes perdonarme? Joe permanece en silencio durante mucho tiempo antes de responder. No puedo hacerlo. Cuando veo mi cadáver no puedo hacerlo. Ming pareció escuchar los sonidos de su corazón rompiéndose. Lentamente se agarró el pelo. Su mente zumbaba con una voz que le recordaba que Joe se negaba a perdonarlo.
Una y otra vez, cruel y claramente, Joe se puso de pie, se obligó a no mirar a Ming y se volvió hacia la puerta. Ya no puedo escuchar, ya no puedo ver. El corazón de esta persona ha sido infectado por su alma solitaria. Su corazón realmente compadeció sin cesar a Ming. Eso no debería ser. No está bien. Su corazón debería haber muerto con su cuerpo.